Estamos hoy, Fernando, de celebración. Sí, María, hoy es 7 de junio y es el primer Día Mundial de la Seguridad Alimentaria según la Organización Mundial de la Salud. Y qué mejor que una tecnóloga de alimentos para respondernos a la pregunta, Beatriz. Gracias por estar con nosotros, Beatriz Robles. La pregunta está ahí. ¿Por qué es tan importante lo que comemos, la seguridad de lo que comemos? Bueno, la seguridad de lo que comemos es el primer paso para que podamos alimentarnos con alimentos que son aptos y que no sean nocivos. A partir de ahí ya avanzamos a si son saludables o no, pero la seguridad es la base. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una intoxicación alimentaria y una intolerancia alimentaria? Las intoxicaciones se producen cuando en el alimento hay microorganismos o hay toxinas que nos producen una enfermedad. Las intolerancias dependen de la persona, son individuales. Una persona puede tener intolerancia a la lactosa, por ejemplo, porque no digiere bien, pero depende de una condición de la propia persona, no del alimento. Bueno, aquí en Mesa, Beatriz, tenemos una serie de alimentos y vamos a centrarnos en los que más intoxicaciones producen. Por ejemplo, ¿cuáles son? Desde luego, en la Unión Europea los que más intoxicaciones producen son los de origen animal y dentro de estos los que más, las carnes, seguidas de los lácteos, pero fundamentalmente las carnes. Y de estas el pollo es la más problemática. Bueno, hemos visto que además tenemos huevos, tenemos verduras también y tenemos también el pescado. Sí, los huevos, la manipulación en casa es muy importante, que lo hagamos con una buena manipulación, que cuajemos bien los huevos, que los cocinemos bien, porque nuestra amiga la salmonelosis nos puede dar problemas por causa de los huevos. De hecho, de los huevos vamos a hablar más en profundidad en un momento, pero bueno, no solamente se producen intoxicaciones en los alimentos, también en sí mismos, sino también los materiales que utilizamos en casa, en nuestra cocina. Nuestra reportera María Ángeles Sarabia ha ido a un laboratorio a analizar algunos de ellos. Entramos en un laboratorio de microbiología. Aquí se analizan alimentos, superficies y hasta utensilios de cocina en busca de bacterias y otros microorganismos. Aquí tenemos un utensilio habitual, una tabla de cortar. Pablo, ¿cómo verificáis su limpieza en el laboratorio? Pues nosotros la limpieza en el laboratorio la verificamos haciendo análisis de superficies y para ello usamos estos laminocultivos, que lo que hacemos es apoyarlos sobre la superficie de trabajo, lo introducimos en el tubo y posteriormente lo incubamos durante 24 o 48 horas para verificar si hay crecimiento de bacterias. ¿Y qué soléis encontrar? ¿Qué tipo de bacterias? Lo que más solemos encontrar y lo que buscamos realmente son bacterias aerobias y enterobacterias, que son indicadores que nos indican de forma general el estado de higiene que tiene y el estado de limpieza que tienen los utensilios y las superficies. Estas muestras las acabamos de sacar de la estufa después de haberlas tenido incubando durante 24 horas y podemos observar que ha habido crecimiento tanto de enterobacterias como de bacterias aerobias. Los microorganismos aerobios son bacterias que se encuentran en el medio ambiente de forma natural. Sí que es cierto que tenemos que tener cuidado y hay que limpiar bien, sobre todo a nivel de industria y de restaurantes y catering, tienen que tener mucho cuidado para que no estén en las superficies en las cuales se están manipulando alimentos. Si las bacterias pasan a nuestra comida, puede contaminarse y ocasionarnos problemas de salud. Los instrumentos de cocina sabemos que pueden causar intoxicaciones, pero que lo hagan los materiales con los que limpiamos, a mí eso yo, de verdad... Sí, pues es así. Y de hecho son los materiales en donde más bacterias podemos encontrar de toda la casa, más incluso que en el baño. Por ejemplo, bayetas. O sea, yo lo de la bayeta y lo del estropajo es algo que me ha dejado loco saber que eso que contamina y que intoxica un montón. Sí, pero además tiene mucha lógica, porque claro, los estropajos, que son de todos estos utensilios que tenemos donde más bacterias podemos encontrar y algunas patógenas, son muy porosos, como estamos viendo, generalmente están húmedos y además los utilizamos para limpiar, lógicamente, restos de alimentos. Quedan restos de alimentos, queda humedad y es el caldo de cultivo perfecto para que crezcan los microorganismos y además no los cambiamos con la frecuencia adecuada ni los lavamos convenientemente. Y esa es una pregunta que yo te quería hacer. Sí. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos cambiar el estropajo con el que fregamos los cacharros? Pues aquí nos vamos a fiar de lo que dice la ciencia. Un estudio publicado en Nature hace escasamente 2 años nos decía que aunque los limpiemos bien, no se eliminan los patógenos, entonces habría que cambiarlos cada semana. Nadie lo hace, somos conscientes. Luego, otra cosa, para limpiar igual, bayeta, mejor un paño de tela...
Mejor servilletas de papel o rollos de papel. Mejor del paño nos olvidamos. Nada de llevar además el paño puesto aquí. Ni de ponérselo aquí encima. Eso, porque vamos a ir limpiando todas las superficies, nos secamos la mano, limpiamos superficies que muchas veces han estado en contacto con alimentos crudos y eso es muy peligroso. La bayeta sí que la podemos usar si la desinfectamos bien y la cambiamos cada poco, y lo mejor, el papel sin duda. Porque con esto limpiamos. Y luego tiramos y ya no tenemos problema de ir esparciéndolo por más sitios. Bueno, y nos vamos a ir a otra parte que además es fundamental en el cuidado de los alimentos, y es la despensa, por ejemplo, porque la despensa y la nevera que la tenemos aquí. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la diferencia que hay entre alimentos en conserva y los semiconserva. ¿Qué diferencias hay? Sí, porque aparentemente los vemos aquí y estos podrían parecer iguales que estos. Pues bien, no son lo mismo. Estos son semiconservas. En las semiconservas se ha hecho un tratamiento para estabilizarlo, pero no se ha esterilizado. Entonces es obligatorio, imprescindible, guardarlas refrigeradas. Incluso, ¿cómo podemos saber si son conservas o semiconservas? Nos lo va a poner en el envase. Va a poner mantener a refrigeración o mantener entre 4 y 8 grados, por ejemplo. Beatriz, ¿hablamos de una vez abiertos? No. En cuanto los compramos tienen que ir al frigorífico. Pero eso sí, muy buen apunte, porque en cualquier caso, en el momento que abramos una conserva, aunque la fecha de consumo preferente sea dentro de 2 o 3 años, en el momento que se abre deja de ser estéril y tiene que ir al frigorífico. Me surge una cuestión y una duda. ¿Por qué en el supermercado no están en un frigorífico y están en una estantería? Porque no te has fijado, porque en realidad las anchoas sí que están en el frigorífico, o las huevas sí que están en el frigorífico. Sí, está en la zona de refrigerados. Los que no vamos a encontrar en la zona de refrigerados son las conservas, como estas, o las legumbres en conserva, las que vienen en bote. Bueno, esto en cuanto a los alimentos en conserva, pero bueno, hay algo que cuando tenemos algo que acabamos de cocinar, ¿qué hacemos? ¿Mejor lo metemos en el frigorífico, lo dejamos reposar para que coja la temperatura ambiente? Pues lo que hace casi todo el mundo es dejarlo reposar a temperatura ambiente para que se enfríe y luego meterlo en el frigorífico. Y esa es una mala práctica, más todavía ahora que con el verano. ¿En serio? Sí, es muy mala práctica. Porque... O sea, es mejor, es conveniente incluso, perdona que te interrumpa, en caliente ya meterlo en el frigorífico. En ese caso, lo peor va a ser para el frigorífico, porque le vamos a hacer trabajar más, claro. Pero además va a haber alimentos que van a estar cerca, dentro del frigo, y que se pueden calentar. Entonces no es conveniente. ¿Qué hacemos? Tendríamos que enfriar. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues metiéndolo, por ejemplo, en un recipiente de acero inoxidable, y ese recipiente en un baño con agua fría. Con agua fría. Y entonces conseguimos enfriarlo. Y si además lo removemos un poco, bajamos la temperatura mucho más rápido. Pero no deberíamos nunca dejarlo enfriar en la encimera, porque esa temperatura ambiente, que a nosotros nos parece a lo mejor que está incluso fresquito, es la temperatura a la que los microorganismos se reproducen fenomenal. Muy importante, además, sobre todo ahora en verano, que es cuando pues en el ambiente también, en la cocina sobre todo, se concentra bastante calor. ¿Qué hacemos con los alimentos congelados? ¿Mejor descongelarlos fuera del frigorífico o directamente le damos al botón del microondas para que descongele? Lo que nunca debemos hacer es descongelarlos en la encimera a temperatura ambiente. La primera opción sería sacarlos con antelación y meterlos en el frigorífico. Es verdad que tarda mucho más en descongelar, pero es que eso es muy bueno, porque va a mantener mejor las propiedades sensoriales y además es lo más seguro. La otra opción sería en el microondas. Bueno, la verdad es que vamos luego todos como un poco como locos, ¿no? Y esa planificación a la hora de decir, bueno, voy a sacar esto para meterlo en el frigorífico y que descongele. Para las urgencias, el microondas lo podemos poner a baja potencia y ahí también podemos descongelar. Bueno, y un alimento con el que debemos tener especial cuidado a la hora de conservarlo es el huevo, y particularmente en los restaurantes. Por eso el Real Decreto 1254/91 impone a la hostelería la sustitución del huevo crudo por huevo líquido pasteurizado, que yo no sé si eso es la huevina o algo parecido. Es la huevina, pero en hostelería sí que se puede usar el huevo siempre que alcance 75 grados. Si no los alcanza, los 75 grados, tienen que usar ovoproductos. Pues precisamente nuestra reportera Candela Martín nos muestra cómo se elabora. Bueno, Jorge, estamos aquí en la fábrica y esta es la primera fase de la elaboración del huevo líquido. Así es, efectivamente, y huevo líquido, no huevina. La elaboración del huevo empieza con la recepción y control de calidad de la materia prima. Seguidamente procedemos al cascado del huevo. Después del cascado, el huevo líquido, o la clara o la yema líquida, lo pasamos por unos filtros para eliminar los restos de cáscara que puedan contener, y lo almacenamos en unos tanques refrigerados a 4 grados. Después de
de un proceso de estandarización, procedemos a realizar el tratamiento térmico. Este proceso de pasteurización precisamente es importante en cuanto a seguridad. Es determinante. Con ello aseguramos la eliminación de los microorganismos patógenos, esencialmente la salmonela, que van a provocar las infecciones alimentarias. El envasado es fundamental para evitar la recontaminación del huevo líquido, del ovoproducto. En nuestro caso utilizamos un envasado aséptico, aseguramos que los envases están completamente desinfectados antes de ser llenados en ausencia de luz y de aire. La última fase del proceso productivo es el control de calidad del producto terminado, del producto final. Vemos el huevo líquido entero, la clara líquida y la yema líquida. El uso de ovoproductos es obligado para todos los elaborados del huevo que en su procesado no alcance los 75 grados centígrados y se utiliza para procesos variados como todos los elaborados de huevo, repostería, confitería, elaboración de postres, bebidas y alimentos funcionales. Es fundamental que se haga con huevo fresco. Terminamos nuestra visita con un truco para comprobarlo. Una de las maneras es ver la consistencia de la yema. ¿Veis que no se rompe la yema? Aguanta. Se puede manipular sin romperse. Curioso ese truco que nos acaba de enseñar el experto para saber si un huevo es fresco y hay que practicarlo en casa. Bueno, vamos a seguir hablando con Beatriz Robles. Me he fijado que en el vídeo han comentado que no se debe decir huevina. Yo lo he dicho mal antes. ¿Por qué? Sí, bueno, es un poco peyorativo huevina y los consumidores percibimos que es como un producto de peor calidad, cuando en realidad lo que es un ovoproducto o un huevo líquido, en este caso un huevo líquido pasteurizado, que tiene la misma calidad que puede tener el huevo fresco, pero nos sirve para otras cosas, por ejemplo, para restauración. Por ejemplo, oye, Beatriz, nutricionalmente hablando, el huevo líquido pasteurizado o el ovoproducto y el huevo fresco, ¿tienen las mismas cualidades? Exactamente las mismas. La pasteurización solo nos asegura, nos incrementa la seguridad, pero no nos cambia los valores nutricionales. ¿Cómo debemos conservar el huevo, tanto el fresco como el líquido? Pues siempre en el frigorífico. Es posible que llame la atención porque cuando vamos al supermercado los huevos están a temperatura ambiente. Bien, eso se hace porque además es obligatorio, la legislación obliga a que se haga así, porque cuando pasan de frío a calor, cuando hay oscilaciones de temperatura, se condensa el agua en la superficie del huevo. ¿Qué hace esto? Facilita la entrada de microorganismos dentro del huevo y entonces podemos ponernos enfermos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se compra a temperatura ambiente y en cuanto lleguemos a casa lo metemos en el frigo. Vale, a la hora de consumirlo, estamos en casa, lo tenemos en el frigorífico, todo el mundo lo mete en el frigo en casa, ¿directamente se puede trabajar con el huevo tanto para freírlo, hacer una tortilla directamente del frigorífico o hay que dejarlo que fuera del frigorífico un tiempo para que coja temperatura ambiente? Debe usarse inmediatamente sacado del frigorífico. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a temperatura ambiente volvemos a tener una temperatura elevada que permite el crecimiento de los microorganismos y en ese ratito pueden entrar dentro del huevo. Y es importante no lavar los huevos cuando llegamos a casa con ellos. Hay gente que a lo mejor los mete debajo del agua pensando que está mejorando la seguridad. Por la porosidad de la Exacto, cáscara. Estamos eliminando la cutícula que protege los poros. Sí que se puede lavar justo antes de cocinar, pero no cuando llegamos a casa para meterlos en el frigo. Oye, ¿vamos al frigo? Claro. Vamos al frigo para que me enseñes un poco cómo organizarlo, porque esta es otra historia. ¿Dónde tenemos que guardar cada cosa en el frigorífico? Aquí tenemos un frigo y tenemos lo que podemos comprar, cocinar o tener fresco en casa. Bueno, este frigo nos da muchas pistas porque ya vienen los iconos, pero es que justo se corresponde con el orden que tienen que llevar los alimentos en el frigorífico. Abajo del todo, los alimentos crudos, la carne y el pescado crudo. Vale. Muy importante es meterlos siempre envasados. La carne y el pescado crudo. La carne y el pescado crudo. Venga. ¿Eso en? Abajo del todo. Abajo del todo. Pues es la parte aquí más... Y lo estamos metiendo mal, porque tendríamos que meterlo envasado. Envasado, pero bueno, estamos aquí, no tenemos el envase la envasadora, así que... Siempre envasado. En el siguiente cajón tenemos que meter las frutas y las verduras. Perfecto, pues meteríamos las frutas y las verduras... Aquí, perfecto. En el siguiente Aquí da la cajón. casualidad de que los cajones ya tienen el icono, pero si no, lo mismo. Si no tenemos cajón de fruta y verdura, en el primer estante la fruta y la verdura, las que vayan dentro del frigo, porque hay frutas y verduras de verano que no deberíamos meter en el frigo. Recapitulamos, pescados y carnes abajo, fruta, verdura en el del centro, en el de arriba. Exacto. Bien, ahora la leche
que lo típico es ponerla en la puerta es donde más oscilación de temperatura hay, porque la abrimos y la cerramos continuamente. Entonces, la leche, en este caso, no podemos meterlo en otro sitio por la altura, pero lo ponemos ahí. Voy a tener que reorganizar todo el frigorífico de mi casa. Pues sí, porque los huevos tampoco van en la puerta. La huevera siempre suele estar en la puerta. Siempre está en la puerta, pero es para aprovechar el sitio. Pero es el peor sitio por lo mismo, por la fluctuación de temperatura que hemos dicho antes. Quitamos la huevera de aquí, la colocamos. Quitamos la huevera de ahí y los colocamos hacia la mitad. Vale. Y, ojo, los huevos a la mitad. Sí, y muy importante, los alimentos que tengamos preparados los metemos ya fríos, pero sin haber dejado pasar demasiado tiempo, y los metemos aquí o, si nos caben, un poquito más arriba, siempre separados de los alimentos crudos. ¿Por qué? Porque así los alimentos crudos, si rezuman algún líquido, no van a contaminar los alimentos que ya están cocinados. Igualmente tampoco, si sale algún tipo, si huele un poco, lo que sea, no van a impregnarse de lo que hemos cocinado. Así lo tenemos todo perfectamente. Y yogur. El yogur lo podemos poner a la parte alta arriba, del frigorífico. En la parte alta del frigorífico. ¿Los congelados no hay ninguna duda o sí que hay que saber organizar la parte de congelados? Sobre todo la parte de congelados, lo que hay que saber, y en todo el frigo en general, es una norma, que es que lo primero que entra es lo primero que sale. Es decir, si traemos unos yogures, vamos a sacar los que tenemos en el fondo y los ponemos los más nuevos al fondo. Exacto. En el congelador lo mismo. Siempre meter los alimentos etiquetados con la fecha y intentar que si tenemos ya una menestra como aquí y tenemos ya unos guisantes dentro, vamos a acercar los guisantes delante y la menestra que acabamos de comprar al fondo. Meteríamos detrás, porque existe la creencia de que en el congelador el producto puede aguantar infinitamente. ¿Eso es cierto o no? Bueno, no son eternos. Sobre todo, la seguridad alimentaria va a ser bastante buena, aunque lo tengamos mucho tiempo, pero lo que va a cambiar mucho son las propiedades organolépticas. Va a enranciarse el producto, pueden aparecer quemaduras por frío si no está bien envasado, entonces no es eterno. Sobre todo, los que menos van a aguantar son los que tienen grasas. Por ejemplo, los pescados grasos, que teníamos un salmón por ahí, si lo congelamos no deberían pasar más de 2 meses porque va a tener ese olor rancio. Pues Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, gracias por estar con nosotros a ayudarnos a descubrir un poquito más sobre la seguridad alimentaria. Nos ha quedado muy claro, sobre todo a mí, dónde tenemos que guardar los alimentos en el frigorífico. Lo tengo que reorganizar todo ahora en cuanto llegue a casa, y sobre todo ahora de cara al verano, que hay muchísimo más riesgo. Muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Igualmente.